Bienvenidos a la clase de principales características de los seres vivos. En una clase anterior estuvimos viendo que existen en biología reinos para los seres vivos. Hoy vamos a ver, desde el punto de vista de la biología, qué se necesita para ser un ser vivo, qué tienen en común todos los seres vivos y cómo están organizados estos seres vivos dentro de los reinos que vimos en clases anteriores. Estos temas ya se estuvieron viendo durante la primaria y la secundaria, pero hoy los reforzaremos desde el punto de vista de esta materia. Entonces, ¿qué características podemos reconocer en los seres vivos? Sabemos que todos los seres vivos nacen, crecen, se alimentan, se relacionan con otros, se reproducen y eventualmente mueren. Esto quiere decir que todos los seres vivos tienen funciones, como por ejemplo la función de nutrición, que implica alimentarse para nutrir sus cuerpos. La función de relación, ya que se relacionan con otros seres vivos, ya sea iguales a ellos o distintos. Y la función de reproducción, que implica dejar nuevos descendientes similares en apariencia a los que existen en este momento presente. Si bien existen muchos tipos distintos de seres vivos, los cuales se dividen en reinos, todos ellos presentan niveles de organización. Esto lo vimos en niveles de organización de la materia. Otras de las principales características que presentan los seres vivos las vamos a ir describiendo a lo largo de la clase. Aquí se resumen las más importantes. La homeostasis, que es el mantenimiento del medio interno, la irritabilidad, que es decir, la capacidad de reaccionar frente a cambios en el medio, el desarrollo y crecimiento, ya que tanto las células como los tejidos pertenecientes a un ser vivo pueden cambiar su estructura y pueden crecer, el metabolismo, la capacidad de realizar reacciones químicas que a su vez se dividen en anabolismo y catabolismo, tema que veremos en mucho detalle en clases próximas, la reproducción, es decir, la capacidad de crear nuevas células y nuevos individuos en el caso de los pluricelulares, la adaptación, es decir, la posibilidad de cambiar frente a cambios en el medio externo, y la evolución. A lo largo de varias generaciones ocurren cambios permanentes que son transmisibles a la descendencia. Ahora hablaremos de homeostasis. La homeostasis es la capacidad de mantener el medio interno constante frente a cambios en el medio externo. Esta característica ocurre en todos los seres vivos, desde los unicelulares hasta los pluricelulares, en todos los reinos. Eso quiere decir que tanto una célula bacteriana como una célula de una planta, como una célula de nuestro cuerpo, son capaces de mantener el medio interno constante frente a cambios en el medio externo. Y lo mismo sucede para nuestros tejidos y nuestros órganos. Son capaces de mantenerse estables frente a cambios en el medio externo. En los individuos pluricelulares existen varias formas de homeostasis. Aquí vemos algunos mecanismos homeostáticos que existen en los seres vivos. Está la termorregulación, es decir, la capacidad de mantener la temperatura interna frente a cambios en la temperatura externa, la regulación del pH, es decir, el balance entre los compuestos ácidos y los compuestos básicos o alcalinos que tiene nuestro cuerpo y el cuerpo de otros seres vivos, el balance hídrico, es decir, la cantidad de agua que tiene un ser vivo en su interior, y el balance de iones, es decir, de esos elementos esenciales que estuvimos viendo en la clase pasada y que forman parte de los seres vivos. Estos iones son elementos tipo átomos. Tanto la termorregulación como la regulación del pH, como el balance hídrico y el balance de iones, se dan tanto para seres vivos pluricelulares como para seres vivos unicelulares y en todos los reinos. Aquí ampliaremos el concepto de irritabilidad. Irritabilidad son los cambios que ocurren en el medio interno
cuando ocurren cambios en el medio externo. Desde los organismos unicelulares hasta los pluricelulares existen distintos tipos de irritabilidad que ocurren. En la imagen vemos como un bicho bolita se pliega sobre sí mismo frente a cambios en el medio externo. Este mecanismo puede ser considerado un mecanismo de defensa. Aquí vamos a hablar sobre el desarrollo y crecimiento de distintos tipos de seres vivos. En la imagen podemos ver animales del género de los anfibios, plantas e insectos. En todos ellos ocurre un proceso similar en el cual el individuo se desarrolla y crece. En algunos casos, como es el caso de los anfibios y de los insectos, además ocurre un proceso de muda y transformación del individuo. Por último, en la imagen de abajo, podemos ver las primeras fases del desarrollo de un embrión. Estas fases se asemejan a las fases de desarrollo en el cuerpo humano y podemos ver que a partir de una única célula va a ocurrir un desarrollo y crecimiento de varias células y luego una reacomodación en el espacio de esas células. En esta imagen podemos ver que uno de los modos del crecimiento de la materia viva es por el crecimiento en el número de células. Eso quiere decir que las células pueden dividirse y formar más células. Este proceso de crecimiento se puede dar tanto para seres vivos unicelulares como para seres vivos pluricelulares. En esta imagen podemos ver que el crecimiento en cuanto al aumento en el volumen de la materia viva también se puede dar por un aumento en el tamaño celular. Esto es claramente observable en individuos pluricelulares. En la imagen podemos ver el aumento en el tamaño de las células musculares de un individuo. Otra de las características de los seres vivos es la presencia de metabolismo. Los seres vivos se van a clasificar de acuerdo a los metabolismos que tengan. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo. Este tema lo vamos a ver en más detalle en las próximas clases. Hay dos tipos de metabolismo: el anabolismo o la construcción de moléculas más complejas y el catabolismo, que es la destrucción de una molécula compleja en moléculas más simples o en átomos. En la imagen de arriba podemos ver los procesos de anabolismo y catabolismo usando las mismas moléculas. En la imagen de abajo podemos ver cómo a partir de un proceso catabólico, es decir, de la destrucción de una molécula con otros compuestos químicos en la misma célula, se puede hacer un proceso anabólico, es decir, la construcción de una nueva macromolécula. Otra de las características de todos los seres vivos es la reproducción. La reproducción es la capacidad de dejar descendencia, es decir, de crear nuevos seres vivos semejantes al que ya existe. Este proceso existe tanto para seres vivos unicelulares como para seres vivos pluricelulares en todos los reinos que vimos en la clase anterior. Siguiendo con el tema de reproducción, en todos los seres vivos existen dos mecanismos de reproducción: la mitosis y la meiosis. Este tema lo vamos a ver más adelante en otras clases. Aquí vamos a ver las generalidades de este tema. La mitosis es la capacidad de reproducción que tienen los seres vivos en células exactamente iguales a la célula original. En cambio,
La meiosis se usa únicamente en un proceso conocido como reproducción sexual. Se van a crear unas células especiales llamadas gametas. La mitosis se usa en los organismos pluricelulares para reparar tejidos y la meiosis se usa en los individuos pluricelulares para dejar descendencia. Implica la existencia de dos sexos, el femenino y el masculino. Todas estas características, metabolismo, reproducción, irritabilidad, se pueden observar desde lo más pequeño que consideramos un ser vivo, que es una célula, como veremos en la próxima clase, hasta seres vivos pluricelulares. Tanto las bacterias como las células protistas, como las células de animales y de plantas, cumplen con todas estas características que hemos descrito. Si bien es cierto que los individuos unicelulares son capaces de adaptarse a cambios en el medio, esos temas los vamos a ver recién en materias muy avanzadas de las carreras de medicina, biología y bioquímica. Desde el punto de vista de la psicología, la adaptación tiene otra significancia. Pero volvamos a la biología. En biología, los ejemplos más fáciles de adaptación se observan en individuos pluricelulares. La adaptación puede ser de tres tipos: morfológica, fisiológica o de comportamiento. La adaptación morfológica es el cambio en el pico de las aves o el cambio en las coloraciones de las hojas a medida que pasan las estaciones del año. Las adaptaciones fisiológicas tienen que ver con los cambios de salinidad, como ocurren en el salmón cuando remonta el río o en el tiburón toro. Y las adaptaciones de comportamiento también tienen que ver con cambios en el medio externo, como pueden ser los cambios de temperatura, e implican las migraciones que podemos ver de aves, peces e insectos. Por último, pero no menos importante, los seres vivos evolucionan. Y otra vez, si bien existe un proceso de evolución en los individuos unicelulares y es súper importante para entender cómo funcionan los patógenos, el proceso de evolución de los seres vivos es mucho más fácil de explicar en organismos pluricelulares, ya que podemos encontrar restos fósiles. Así es como, siguiendo las cadenas de los restos fósiles, podemos entender cómo son los individuos de la actualidad y cómo fueron en el pasado. Como todos sabrán, actualmente estamos con una pandemia global que está causada por un virus que se llama COVID-19. ¿Qué es un virus? Un virus es un organismo patógeno infeccioso obligado, como veremos en otras clases. Los virus se consideran no vivos, no son células desde el punto de vista de la biología, si bien existen algunos grupos de biólogos que consideran que los virus pertenecen a los seres vivos. Pero para esta materia nosotros no los vamos a considerar vivos. ¿Por qué algunos opinan que los virus podrían introducirse dentro del grupo de los seres vivos? Es porque los virus presentan evolución. Esto quiere decir que a lo largo de las diferentes cepas virales se puede observar un proceso evolutivo, es decir, el surgimiento de nuevas herramientas para causar infección. ¿Y por qué decimos que no están vivos? Decimos que no están vivos porque no tienen metabolismo propio. Los virus funcionan entrando sus partículas infecciosas virales a las células de un ser vivo y allí secuestrando todas las funciones de esa célula y poniéndolas al servicio de producir nuevas partículas virales.